Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en torno pues a este delito, a estas organizaciones. José Martín, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, ¿estamos hablando de apenas unos golpes o realmente la autoridad de la ciudad está buscando llegar al fondo de estas organizaciones que falsifican documentos? Hola, buenas noches, Abel. Pues tengo una mala noticia porque esto puede parecer que no, pero en el fondo tiene que ver porque ha venido creciendo la falsificación de documentos y uno de estos es el motivo por el cual la gente que intenta cruzar por México para llegar a Estados Unidos y con las políticas tan duras que tiene el actual presidente Donald Trump y por otra parte el haber enviado a 10,000 personas de las Fuerzas Armadas a cuidar la frontera, esto ha hecho que indudablemente aquellos que ya no puedan cruzar pues no van a tener otro camino más que quedarse en México. Entonces esto es un problema que ya se veía venir y que parte del crimen organizado está sacando provecho de esta triste realidad para miles de familias que hoy se encuentran estancadas en nuestro país. Claro. José Martín, pues es un secreto a voces, o más bien ya no es un secreto, actas de nacimiento, credenciales de lector, pasaportes, un sinfín de documentos, incluso títulos universitarios y cédulas se están falsificando en esta zona de Santo Domingo, pero como bien destacas, también han migrado hacia otros formatos, por ejemplo, las redes sociales, se ofrece a través de Facebook y otras, toda esta serie de falsificaciones que por supuesto son un delito. No, son un delito, y más si son documentos federales, ¿no? Que es obviamente el INE, el pasaporte, un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, todo lo que el gobierno federal emita y también los gobiernos estatales, pues va a depender si son delitos estatales o delitos federales. Y las penas pueden ir de 6 meses hasta 8 años. Y si es un funcionario público que ha hecho este tipo de falsificación de documentos, se le puede duplicar la pena. Pero esto obviamente es un mercado, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y en este momento, pues ahora ya la falsificación de documentos cada vez más precisos, cada vez más parecidos a los originales, esto se está dando con las nuevas tecnologías que hay, entre ellos el uso de la inteligencia artificial, que tiene las dos caras, ¿no? Una positiva y una negativa. Claro. Ahora, José Martín, pues ¿de qué tamaño es este monstruo? Estamos hablando de Santo Domingo, pero en realidad estas organizaciones operan en todo el país, o puede ser un centro de operación, pero por paquetería hacen llegar, mencionabas también el tema de las licencias y otros documentos que pueden llegar a cualquier rincón del país. ¿Qué tan grande es este delito? Pues mira, el problema de todo esto es que ahora se han incrementado más algunos tipos de documentos, particularmente para extranjeros que están hoy desesperados al no poder ir a Estados Unidos, pero históricamente no solamente en la Ciudad de México, Santo Domingo no de ahorita, hasta hace 30 años sabemos que se dedicaban a hacer este tipo de negocios. Pero ahora el problema es que esto ya también está reproduciendo en la frontera sur, en Tapachula, para ser exactos, lo estamos viendo en Ciudad Juárez, lo estamos viendo en Tijuana, lo estamos viendo en la zona fronteriza, tanto del norte como del sur. Entonces, por lo tanto, esto que desafortunadamente el tema migratorio es un tema que al gobierno mexicano no le ha importado tanto, aunque dentro de la Vox Populi digan que sí lo están haciendo, en la práctica no es más de regulación migratoria para que estas personas no sean víctimas del crimen organizado. Mi especialidad es el tema migratorio, pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y este tipo de organizaciones criminales hoy han sido los más beneficiados, que proviene desde Brasil, gente que viene de Haití, gente que viene de Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Guatemala, etcétera. Y a medida que esto ha venido pasando, que se han ido estancando en los diferentes países
países, esto ha desarrollado esta nueva industria, que, como les comentaba, cada día es más precisa, cada día es más parecida, y por eso los documentos falsos cada día están creciendo más, no solamente en México, en América Latina, pero particularmente en este momento, por ser el último país de tránsito para ir a Estados Unidos, en nuestro territorio. Pero que no piensen que solamente es Santo Domingo. Esto ya lo hemos visto en varias regiones, centro, sur y norte del país. Claro. Ahora, José Martín, pues bien destacas esta parte donde pues los criminales salen ganando, y entonces podríamos hablar de que pues estas organizaciones, por ejemplo en Santo Domingo, pero en otras regiones del país, pues también estarían pues realizando actos indebidos, delitos, o incluso dentro de los mismos cárteles estar teniendo pues una división que tiene que ver con la falsificación. Y si hablamos de que sí, en los últimos años de forma constante se han reportado detenciones y desmantelamiento de talleres. En los últimos 30 días, 3 operativos, pareciera pues una cifra menor con respecto a lo que va creciendo, como dices, y a su tamaño. No, y eso tiene también que ver con la presión que el gobierno norteamericano ha ejercido sobre el gobierno mexicano. Estos 30 días que nos dieron de impas para los aranceles, que es lo que yo estoy viendo, que es precisamente porque están dando estos resultados, sabiendo que ya existía, es decir, esto no era nuevo, pero como tienen que dar resultados rápido y a corto plazo, esto, cuando uno analiza los datos que se han dado los últimos 30, 31 días, que ya sabían que esta presión se iba a ejercer, pues es impresionante. Simplemente tuve el número de operativos que se ha dado, uno que fue muy famoso, el Enjambre, en el cual ya llegaron autoridades, policías. Ahora esto que se está dando en la Ciudad de México, pero como les comentaba, lo mismo lo vamos a encontrar en Guadalajara, lo mismo lo vamos a encontrar en Monterrey, lo mismo lo encontramos en Ciudad Juárez, etcétera. Es una necesidad también de dar resultados. Pero también el otro es que esto está siendo un gran negocio para el crimen organizado, que como tú lo acabas de señalar muy bien, ya no solamente es el narcotráfico, ahora tienen otros segmentos como es el derecho de piso, la trata de personas, el tráfico de personas sin documentos, vemos también la extorsión y el secuestro a empresarios. Todo esto es parte de lo que hoy se llama crimen organizado. Y uno de los departamentos que tienen es, sin lugar a dudas, la falsificación de documentos. Porque para tener impresoras de esa calidad, para tener computadoras, tener escáner, tener todo esto que es la última tecnología, se necesita una muy buena inversión. Y eso históricamente en Santo Domingo no lo tenían. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Pues como pues todo grupo industrial se llama reingeniería administrativa. Entonces, esto es lo que hemos venido viendo, y no es gratuito que el gobierno federal y los gobiernos estatales, sobre todo el de la Ciudad de México, pues estén dando estos resultados cuando ya históricamente todo mundo lo sabíamos que ahí se falsificaron documentos. Claro. Platicamos esta noche con José Martín Íñiguez Ramos. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No es algo nuevo, se están dando estos resultados, pero desafortunadamente por presión y por una fecha límite para tratar de evitar aranceles. José Martín, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Buenas noches, Abel. Buenas noches a todos. Buenas noches.